entonces como que corría, pero todo el resto estaba plantado sobre arena en vez de roca sólida, entonces era un derrumbe en cualquier momento. Corría, pero seguía con mis vicios, como dije antes. Esa depresión que era cíclica, cada 2 o 3 meses me tumbaba, caía depresivo y no sabía por qué mierda. Estaba bien, 2 o 3 meses me tumbaba, caía depresivo, no sabía por qué mierda. Parecía como que cada cambio de estación el tipo tenía que caer depresivo. Y claro, era porque no estaba bien conmigo, no estaba en conexión, mi conciencia estaba sucia, no me sentía contento. Ya padre, no sentía que no le estaba dando el mejor ejemplo a mi hijo en aquel entonces. Y me deprimía. Dios me dio unas cuantas cachetadas. Tuve un lapso de, no sé, unos 6 meses, por ejemplo. Sí, 6 meses más o menos, en donde me cagó a cachetazo. En donde me cagó a cachetazo, me quitó muchísimas cosas. He perdido ahorros que tenía una plataforma, he perdido mi vehículo, he perdido en aquel entonces a mi matrimonio, he perdido muchísimas cosas. Me pegó una bofeteada tras otra, caí en una depresión horrible, creo que 10 veces peor de la anterior, porque claro, la anterior cuando sos adolescente estás deprimido, pero bueno, sos adolescente, ya después cuando sos más adulto es un poquito... Pesa más, la depresión es más pesadita. Pesa más. Sí. Ahí caí en una depresión horrible, realmente me costaba salir de la cama, cosa que claro, cuando sos adolescente no, porque sos más polvorita. Y bueno, él me ayudó mucho, hemos tenido muchas charlas, muy largas, 4 o 5 para charlar. 4 días. Nos encontramos acá después de trabajar, trabajamos los 2 de noche, gastronómicos. Voy a tu casa, venite por acá. Nos sentamos ahí en el balcón, sí, estaba lindo la noche. Empezamos a charlar a 2 de la mañana, 3. Eran las 6 de la mañana y dale, yo viendo cómo podía levantar este pedazo de ser humano y él poniendo todo lo que se podía poner en ese momento, pero también fue... Uno practica de psicólogo a veces sin serlo, ¿no? Tanto que estamos con gente y charlamos, pero bueno, ¿quién más que un padre no conoce a sus hijos? Más que nada espera que su hijo, dejar hablar a su hijo a ver qué es lo que está pasando. Más que nada el padre tiene que callarse un poquito, escuchar al hijo a ver qué es lo que dice, qué le pasa. Y hablabas más vos que yo igual, hablaba vos que... Y yo en ese momento, como les conté, que no podía salir de la cama, nunca me había sentido de esa manera, esa magnitud. Me acuerdo que mi mamá estaba preocupada, mi hermana también, estaban preocupadas por mí, que no hagas ninguna locura, qué sé yo, la depresión era muy grande. Y no sé por qué, porque yo no vivía muy en conexión con Dios, no lo hacía, tampoco religioso, tampoco iba a la iglesia, tampoco nada de todo eso. Pero cuando ya no tenés de dónde agarrarte, yo creo que ya no te queda otra. Y le dije a mamá, le dije a mi hermana, me acuerdo en su departamento, que lo único que me podía salvar era Dios o ir a una iglesia, porque ya no había nada como que por el único motor de que me impulsaba al día a día era por esa cosa externa de los hijos, porque claro, era padre, a pesar de todo lo que me había pasado, tenía mis hijos como para anclarme ahí y por ellos seguir con el trabajo, seguir con la vida, ¿no? Pero claro, la voluntad yo no la tenía, la voluntad se había muerto. Si fuese por mí, quemaba un sándwich en la cama y nos vemos en el corso. Y le dije eso a mi mamá, me voy al PH que estaba alquilando luego de la separación y escucho orar a una señora. Yo no sabía quiénes eran que
vivían en el fondo, ¿no? Es un complejo de 3 casas, para que se den una idea. Y escucho una señora que está orando. Yo estaba llorando sentado en el comedor y escucho a la señora al lado de la puerta orando. Y era como que no entendía nada, yo estaba sumergido totalmente en mi mierdero, deprimido, y simplemente una señora ahí orando. ¿Qué mierda pasa acá? Fue justamente 10 minutos después de yo decirle a mi vieja y a mi hermana eso, que lo único que me podía salvar era Dios y la iglesia. Y esto, bueno, que están alrededor mío lo saben, que es así, es posta. Fue tal cual como pasó. La señora que estaba orando se llama Silvia, es la dueña del PH y vive al fondo. Y es como pastora ahí de una iglesia, está ahí muy activa en una iglesia. Cuando la escucho orar, me arrastro a ella así como podía y le cuento un poco cómo era mi situación, qué era lo que estaba pasando. Y ahí Silvia me conecta con su marido, con Hugo, gran hombre, y ahí tengo una charla con él que no les puedo contar la paz que sentí luego de esa charla. En todo ese mierdero que tenía, en toda esa depresión que tenía, fue como una bocanada de aire, no sé, abajo del océano. Que estás ahí, que no podés respirar, y de repente te tiran un tubo de oxígeno, fue una cosa así. Sentí ahí como un pequeño alivio, como un respiro, como un... Bueno, algo pasó acá. Acá, por lo menos algo raro pasó. Eso desde ya. Algo raro pasó. Bueno, listo, ok. Vamos a agarrarnos de acá. Era como el manotazo ahogado. Charla con él. Luego visito una vez a la iglesia y ahí fue como que empecé a encontrar una paz, empecé a encontrar sanación, empecé a encontrar luego conexión. Y claro, los que me conocen no entendían nada, porque yo antes tenía como hasta burla de esos lugares, de esos evangelistas, de hasta burla me daba. Y después de repente uno estaba ahí, ¿no? Pero ahí fue como que empezó esa transformación, ya hace unos 3 años, una cosa así. Y fue de ahí de no parar, de un poquito más, ir transformándome, ir cambiando cosas, tratando de ser mejor, todos los días siendo un poquito mejor. Me apoyé mucho obviamente en la iglesia, me apoyé mucho en estas personas, empecé a rodearme de ellos, empecé a leer algo que era pero totalmente impensado para mí, leer la Biblia. Era una Biblia y leerla era una cosa que me sonaba a otra vida. Era... Vos me conocés toda la vida. Sí, más vale, sí. Yo leer una Biblia era una... No. Imposible. Ni la habíamos charlado acá más en la vida. Y empecé a encontrar un libro maravilloso, lleno de cuentitos, lleno de historias, lleno de libros adentro de este libro, anécdotas copadas, un Jesús revolucionario que me empecé a conectar por ahí, que le hacía la contra a esos viejos religiosos y qué sé yo, bla, bla, bla. Y de a poco me empecé a transformar y empezó como la transformación, y ya no era que solo corría, sino que ya también empecé a transformarme desde el ser, desde otro lado, desde lo espiritual, y ahí empezó como todo un poco más fuerte, y ahí empezó la verdadera como flayada, desde lo espiritual, creo que vino desde ahí, y ya desde ahí cambió mi comunicación, mi día a día, ya no me sentí más solo, ponele. Yo antes me acuerdo que me bajaba del colectivo, yo vivo de donde me deja el colectivo a 8 cuadras, 9 cuadras, una cosa así. Y para llegar ahí, post separación, claro, hacía, ¿viste el famoso pan y queso para elegir al mejor jugador de... Bueno, hacía pan y queso porque no quería llegar más. Ah, sí me la contaste. Me dolía tanto llegar y abrir y que no quería llegar. Hacía tiempo, no quería llegar, odiaba llegar y claro, no estar conviviendo con mis hijos, me dolía muchísimo. Y ahí ya por lo menos ya no me sentí más solo. ¿Estaban mis hijos ahí conmigo? No, pero ya sentía que estaba con Dios y ya todo cambió, ya por lo menos no era uno, ya por lo menos éramos 2. Entonces como que ya estaba el chabón ahí. Y ya la energía cambió, era totalmente distinta y hasta me empecé a encontrar distinto. Los momentos que estaba con mis hijos ya eran totalmente
copados, amorosos, distintos también. Es decir, los tenía menos, pero lo aprovechaba mucho más. Entonces todo cambió y todo se fue como perfeccionando. Cambió mi relación con mis viejos también, cambió mi relación con él, cambió mi relación con mi madre, con mi hermana también. Empezó a cambiar por todos lados. Pero todo vino después desde lo espiritual. Ahí es donde viene como el cambio profundo, por así decirlo. Por eso digo que solo con la actividad física no alcanza. ¿Es fundamental? Sí, si no, no hay cambio. Pero se necesita también de otros pilares, como por ejemplo el espiritual. Y desde ahí vino esta transformación hermosa, de a poquito, hasta llegar a un punto de decir, la verdad que no quiero tomar ni siquiera esa birra en el Franco. No quiero tomar ni ese vino en el Franco, porque amé tanto mi estado presente, amé tanto estar 100% consciente de cómo estoy hoy, acá, lo que pasa a mi alrededor, ahora, vivo, charlando con él, que él se cope, ven al lado mío, y que yo le comente y me diga sí, no hay drama, lo hacemos, le vamos para adelante. Me pidió una sola cosa. Me pidió de que no esté estructurado, que no haya guión, que no haya preguntas, nada, me dijo. Iba a ser algo armado, me dijo. Yo tengo que armar una pregunta. No, le dije. Te pido un favor. ¿Es en vivo? Pregúntame lo que quieras, soy tu papá. No te voy a mentir en nada, no me hagas mentir porque sé que tampoco miente nada. Así que yo no voy a inventar nada, yo respondo lo que vos me digas. Le digo, yo voy a estar para acompañarte más que nada. Es un tema más de él, más vale que sí, pero bueno, supuestamente había unas preguntas, bueno, está bárbaro, acá estamos en vivo y lo que venga, le digo que no me voy a esconder en ningún lado, ya está, le digo, no, yo para darle... No lo voy a apoyar, más vale lo apoyo. Para darle una estructura, tengo 38 años, se llama Mi Historia, tampoco vamos a contar 38 años porque no nos vamos más, van a ser las 5 de la mañana y estamos acá. Sí. Pero bueno, en realidad 1 hora y media que dura esto, no sé cuánto. Pero nada, era darle una estructura. Y me dice, no, ninguna estructura. Improvisamos. Ahí, sí. Nos sentamos, charlamos, tomamos unos mates, lo que salga. Lo que sí, ¿era necesario que sea de Boca el mate? Sí, es necesario, necesario. Y porque va con lo que vos decís, la fuerza, la cosa linda esa, la alegría. Claro. Es más, hasta le pregunté, escúchame, si yo tengo que ir a hacer pis, ¿puedo ir a hacer pis? Sí, me voy a hacer, bueno. Claro, por eso se enfría el agua, porque... No. Está calentito. Tengo la yerba también acá, la yerba. Claro, les aclaro porque... Él es de Boca, y él es cuervo. Él es de Boca, y sí. Yo de San Lorenzo. Viene a ser mi papá, ¿viste? Claro, yo soy mi papá, pero futbolísticamente, él pasa a ser mi papá. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero ¿por qué también? Claro, ¿qué pasó acá? ¿Qué hubo en el medio? No, porque lo que pasa que cuando yo era pequeño, mi historia la arrancamos de mi adolescencia para acá, ¿verdad? Pero yendo un poquito más para atrás, cuando yo era pequeño, bueno, papá se tomó como unas de vacaciones de unos días. Sí. Se tomó como unos días. Fue a comprar cigarro, dijo. Fue a comprar cigarrillo, voy a comprar cigarro y vuelvo. Tenía que tomar un avión. El kiosco era lejos. Se tomó unos días sabáticos de familia. Bueno, pero decía, ¿no? Entonces, sí. Primero, ¿de qué cuadro era? Claro, yo de chiquito era de Boca. Fue a ver un partido de Boca conmigo, sí. Lo llevé a la cancha, todo. En ese momento que yo tuve que tomar el avión, que tuve que ausentarme un tiempito muy corto, aprovecharon toda la familia, todos los tíos, son todos cuervos. Y me lo encontré cuando bajé del avión de regreso, me lo encontré con la camiseta cuervita, ¿la verdad? Cuervita de San Lorenzo. Bueno, cambiaron. Paréntesis, ese por qué soy de San Lorenzo, por qué él es de Boca, por qué yo soy su papá futbolísticamente y por qué esto de que el matecito de Boca. Bueno, ¿dónde estamos? De grande. Ok, bueno, y esa depresión que sentí de grande fue una depresión muchísimo más grande que la de adolescente. Yo le hago una comparativa y la diferencia que encuentro es que la de adolescente sos más inconsciente, porque sos adolescente. Y al ser adolescente, primero que tenía encima más vicios. Ya después de grande, cuando
llegó esa depresión, solo era el alcohol. Antes de adolescente hay otras cosas también, hay otras drogas. Y después de grande era cama, era no querer estar más, era, como les dije, poder desaparecer, que me trague la tierra o que venga por ahí. Hasta que llegó esa conexión divina con lo espiritual y todo empezó a cambiar. Por eso que le titulé Del caos a Dios en mi ebook, en mi librito también le puse al capítulo Del caos a Dios, porque claro, una situación caótica de unos meses caóticos o años en realidad, fue un proceso de años, llegar a encontrar a Dios. Y después viene el proceso, viene la transformación, que a veces no es fácil. Al principio incomoda un poco el decir no, los no incomodan bastante. Los entornos cambian bastante, eso también a veces incomoda. Pero ahí le puse, la verdad que le puse lo que había que poner, me prioricé yo, me di cuenta de que por más que amase con locura a mis hijos como los amo, por ejemplo, o a mis viejos y demás, si uno no está bien con uno es difícil estar bien con los demás. Es decir, si vos no te das amor, si vos no estás bien vos, ¿cómo carajo le vas a dar a los demás a lo que no tenés? Entonces me empecé a tratar bien yo, me empecé a tratar con cariño yo, me empecé a dar amor, me empecé a hablar de otra manera. Y ahí como que todo empezó a cambiar, todo empezó a fluir distinto. Me encontré como que me sentía de la mejor manera cuando estaba bajo cero vicios y me alimentaba bien. Ahí empecé a transformar mi alimentación también, con un vicio en cero total. Ahora dentro de poquito, 7 meses de ni un vaso de birra, nada, ni una copita de vino. Decidí erradicarlo totalmente, llevarlo a cero. Y me siento bien de esa manera, me siento bien diciendo que no me esfuerzo, no me cuesta la verdad hoy día. Hubo momentos antes donde intentaba como dejarlo, pero me era difícil. De hecho hasta fui, no sé, ¿te conté vos? Fui hasta Alcohólicos Anónimos. Sí, me contó, sí. Te conté. Sí. Hubo un momento que me di cuenta como que lo hacía cada tanto, pero cuando arrancaba no podía parar. No sé si les ha pasado o no, de que cuando arrancás no podés parar, ojalá que no. Difícil. Pero no sé si alguna vez te pasó. Medio difícil, pero bueno. Se puede hacer chiste también. Tampoco. Por supuesto que sí. Yo fui alcohólico anónimo también. El sentido del humor sí. hace bien y es muy sanador. Fui alcohólico anónimo. A pedir unos pesitos para la birra y me sacaron corriendo. Pero bueno, es un chiste, pero... Y